Hola amigos, qué bueno tenerles aquí de nuevo en un momento para líderes con una conversación tan trascendental que vamos a tener sobre algo que tiene tanto impacto en nuestras vidas, que es cómo ayudar a nuestras comunidades. Y de hecho, lo vamos a llamar así, impacto comunitario. Y yo sé que esto va a resonar con muchos de ustedes, algunos de ustedes emprendedores, empresarios, que tienen ese deseo de hacer algo con su vida en esta etapa. Y hoy me acompaña un gran amigo y una persona que ha estado muy envuelta en este tema, que es mi amigo Héctor Santana. Bueno, Raúl, esto es algo que pone a latir mi corazón de una manera bien distintiva, ¿verdad? Con latidos fuertes, porque siempre he tenido esa... Y eso viene de familia, de mi papá, de preocuparnos, ¿verdad? Por hacer que lo que esté a nuestro lado pueda florecer. Eso es una buena palabra, ¿verdad? Así es, y que impacte tu alrededor, porque una de las cosas que adolecemos en nuestra cultura occidental, capitalista, es el preocuparnos por nosotros mismos, por prosperar, por tener un mejor trabajo, por aún cosas que suenan saludables como mi familia, pero todo es mi, o sea, y nos olvidamos de la importancia de nuestro entorno. Entonces ahí llegamos. Sí, y eso es una trampa porque de alguna manera compramos la idea de que nosotros podemos ser mejores independientemente de lo que esté sucediendo alrededor de nosotros. No podemos prosperar en un entorno en ruinas, ¿verdad? No hay manera, porque somos seres que dependemos necesariamente, somos sociales, ¿verdad? Y sociables y dependemos de las relaciones. Y esas relaciones saludables se construyen precisamente cuando tenemos un entorno adecuado. Claro, y lo contrario se convierte en un espacio inhóspito, sea nuestro barrio, sea nuestra ciudad, sea nuestro país. La gente, hay dos opciones: o la gente huye y dice no, aquí no hay futuro para mí, o quizás los más valientes y de los que vamos a hablar hoy y nos vamos a enfocar son los que dicen yo me quedo. Exacto. Pero yo me quedo para hacer una diferencia, para hacer un impacto en mi comunidad. Así es, y volviendo al punto de inicio, ¿de qué me sirve tener un ambiente en mi casa, mi familia, confortable, si cuando voy a cruzar al colmado tengo que salir armado, no lo puedo hacer de noche, o todo el que está alrededor de mí simplemente está viviendo una realidad completamente diferente? O sea, eso es insostenible. Entonces vamos a ver cómo empezamos a abrir los ojos, sobre todo que estamos practicando lo que estamos hablando, tanto los proyectos tuyos como los que yo estoy envuelto de esto. Entonces vamos a empezar a describirlo. ¿Qué tiene que hacer una persona? ¿O dónde empezamos cuando una persona se sensibiliza y dice, no, de acuerdo, yo tengo que hacer algo por mi entorno o por el entorno de donde yo nací? Eso pasa, donde yo nací o de donde yo soy, o el que se va del país pero regresa y dice yo quiero hacer una diferencia en este espacio en particular. ¿Dónde empezamos? Y ese es tu caso. De hecho, cuando uno sale, ¿verdad? de ese entorno que importa, la nostalgia es un buen compañero, ¿verdad? Durante un buen tiempo para precisamente tener ideas brillantes, si tenemos esa capacidad y poder ayudar a la comunidad que nos vio nacer, y se puede convertir en un proyecto tan grande como un proyecto de nación incluso. Yo creo que todo esto debe comenzar con un genuino interés. ¿A qué te refieres? ¿Cómo identificamos un genuino interés? Sí, no nos vamos a mantener en el tiempo involucrándonos con una comunidad, con una vecindad, con una pequeña comunidad, digamos, a menos que nos importe realmente. Porque la mayoría de nosotros tiene suficiente energía para involucrarse un día, involucrarse un momento, dar una clase, ir y ayudar a levantar una casita. Pero no se trata de eso. Se trata de permanecer en el tiempo, de acompañar. Y no podemos acompañar, nos vamos a gastar, a menos que haya un genuino interés
por el bienestar de aquellos a quienes ayudamos. Sí, estás tocando fibras en mi corazón, porque realmente yo no crecí con esa sensibilidad. Sin embargo, como tú dices, cuando emigré de este país hace 34 años, en la ciudad que vivo, en Elizabeth, New Jersey, por unas situaciones que se dieron, se dio la oportunidad de yo ser miembro de la Junta de Educación. Y ese fue el paso que empezó a abrir mi corazón a las necesidades de tu comunidad. O sea, a veces tú estás, por ejemplo, en mi caso, en los Estados Unidos, donde uno dice ahí hay de todo, no hay necesidad de involucrarse. No, eso no es cierto. Cada comunidad tiene una necesidad. Puede ser diferente una de otra, pero cada comunidad tiene una necesidad. Como tú dices, cuando hay un genuino interés, parte de eso es empezar a identificarla. Fíjate que yo ni siquiera hice ese esfuerzo de identificarla. La necesidad me identificó a mí. Observa, qué interesante. Y yo creo que tú pasaste a un segundo punto, aunque es parte del primero, porque estamos hablando de un interés y ya tú estás hablando de identificar necesidades, que brota de tener un interés de ayudar. Claro, pero fíjate que en el caso mío, debo de confesar que, y quizá lo hago para muchos que nos ven y dicen, pero yo no tengo ese interés o no lo siento. El interés me llegó a mí. O sea, yo no desperté primero a la realidad, sino que hubieron circunstancias que cuando mis ojos fueron abiertos a esa necesidad, entonces se juntó con un genuino interés de hacer un cambio. Entonces, eso me permitió ser parte de cambios extraordinarios en nuestra ciudad de Elizabeth, New Jersey, en el sistema educativo. Pero eventualmente, como tú dices, ese interés genuino nace y crece y tú quieres tratar de hacer un impacto en todo lo que tú tocas. Entonces, como dominicano y quedándome yo conectado a mi país, entonces empecé a ver mis viajes a la República Dominicana diferentes. Digo, ya no voy solo a pasear, ya no voy solo a la playa, ya no voy solo a la montaña, sino cómo con esta experiencia que voy adquiriendo sobre impacto comunitario puedo hacer impactos en otros lugares. Y entonces eso nos va a llevar en algún momento esta conversación a las cosas que estamos haciendo en la República Dominicana. Sí, sí. Pero si queremos realmente que ese impacto comunitario haga crecer a las personas de la comunidad, ese amor genuino que quizás no está desde un principio, pero a la medida que conocemos la gente, eso se cultiva. Y eso es importantísimo, porque podemos hacer cosas por la gente sin amar a la gente. Y cuando me llega a la mente un caso de alguien que era... me reuní con un hijo que decía, mi papá es el ser más desprendido que hay, siempre está dando, pero él me decía, me he dado cuenta que no es porque él quiere hacerle bien a la gente, es que él quiere ser visto como alguien paternalista, digamos, como que dependen de él. Wow. Eso estamos hablando ahora de motivación. Exactamente. Porque fíjate, por eso cuando digo que ama a la gente. Y tiene que ser un interés genuino, porque por ejemplo, el caso de los cárteles de drogas, por eso es que son tan difíciles de erradicar, porque ellos llegan a una sociedad, digamos el caso de Pablo Escobar. Se ganó a Medellín, se lo ganó. Porque empezó a ayudar a la gente y empezó a darle y empezó a hacerse una persona aparentemente de bien, pero realmente, ¿cuál era el interés? Protegerse a sí mismo. O sea, y tenemos casos aquí en el país. Ay, bueno, ahí no sé hasta dónde nos vamos a meter ahí, sí, pero en todos los lugares, porque estás hablando de si hay un interés genuino o no. Entonces, esa es la primera pregunta que cada persona tiene que hacerse. O sea, ¿tengo un interés genuino de hacer un impacto por realmente mejorar mi entorno? ¿O es una pantalla para que otros me vean, para que otros me aplaudan, para que otros me reconozcan? ¿O llenando un vacío de mi papá que nunca me dijo tú servirías para algo? O sea, esa es la primera pregunta. Entonces, ¿qué sucede luego? Ese es el primer paso, ¿verdad? Tratar de identificar un interés genuino de hacer un impacto en tu entorno al que tú tienes acceso, ¿verdad? Ese es el primero. ¿Cuál sería un próximo paso? Yo creo que el segundo, y no hemos planificado esto, ¿verdad? Estamos conversando. Sí, creo que el segundo sería el siguiente. Nunca lo hacemos, pero esto debería ser. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de involucrarme? Esa segunda pregunta es hacia nosotros. Recuerda que Maxwell habla precisamente sobre eso. Hay algo que dejas para abrazar algo, ¿verdad? Sí. Y a veces somos personas de abrazar sin soltar
y entonces comenzamos a meternos en camisas de once bar. El interés nos mantiene en el tiempo, pero también hay una capacidad real de conocer, debemos conocer nuestras limitaciones. Correcto. Y saber si eso se convierte en una prioridad en nuestras vidas. Y hay otras cosas que tienen que ser dejadas en un segundo plano. Si no estamos dispuestos, mejor no nos involucremos, mejor ayudemos, pero asumir una responsabilidad como tal implica darle el lugar que le corresponde y saber si estoy dispuesto a pagar el precio. Tremendo. Que voy a pagar. Sí, claro. No es que puedo pagar, es que lo voy a pagar. Claro, esa frase que tú mencionas que el Dr. Maxwell dice, no sé cómo se traduciría al español, pero en inglés suena, you have to give up to go up. Tú tienes que soltar para ir arriba. Los que escalan montañas conocen el concepto muy bien, porque tú empiezas con una mochila grande y a medida que vas subiendo, que el oxígeno es menos, vas soltando. Tú llegas casi sin nada allá arriba. Sí. Entonces, lo que dices hace muchísimo sentido. No vas a poder subir la montaña y seguir cargando todas las cosas. O sea, hay un precio para pagar que implica dejar cosas. Vamos a hablar de qué cosas tú piensas que pueden ser que hay que dejar, porque estamos ocupados con cuantas cosas, ¿verdad? Y ocupaciones y a veces dos trabajos y a veces distraídos por todo lo que hay. ¿Qué se te ocurre que son las cosas que la gente tiene que empezar a pensar? Si voy a pagar este precio, si me voy a involucrar, tengo que estar dispuesto a dejar ¿qué? Sí, y has dado en el clavo, en un punto muy sensible. Si todo depende de una decisión que debemos tomar. Si hemos entendido o entendemos que yo soy yo, o si entiendo más bien que yo soy todo lo que he adquirido y en lo que me he comprometido hasta ahora, entonces voy a tomar dos caminos diferentes. Si yo soy yo, eso significa que lo que voy a soltar posiblemente es tiempo solamente para dedicar tiempo a algo más. Pero es un poco más complicado que eso si queremos vivir de una manera íntegra y que realmente no vengan después los daños colaterales. Recordemos que yo puedo abrazar algo y soltar algo y herir a aquellos que suelto. Y conocemos casos de desastres que hacemos cuando damos un paso hacia adelante sin considerar a los demás. Y lo primero es la familia, creo. Y te voy a poner dos ejemplos. No estoy diciendo que vamos a dejar a la familia, sino que el costo no es solo para nosotros. El costo es para lo que ha sido mi vida hasta este momento. Nunca se me olvida, siempre cuando Frank Rainieri hace la historia de su vida, sí, él dice, hay un punto donde él dice que antes de él seguir hacia adelante y él se dio cuenta que tenía tanta oposición, él se sentó con su esposa. Pero antes de ahí, claro, recuerda que a ese momento ya sus padres, todo su alrededor le dijo, no, tú estás loco con esto que tú estás siguiendo. Entonces, él seguía, pero entonces ahí llega, ¿no? Esa conversación ahí llega y él le dijo, tú estás dispuesta, ¿verdad? Y es más que un apoyo para seguir, tú también vas a pagar, un precio, correcto. El precio. Cuando, en mi caso... Perdón, y sabemos que ella dijo que sí. Ella dijo que sí. Y siguieron y vemos lo que vemos hoy. Nos puso en el mapa. Sí. Por esa decisión nos puso en el mapa del mundo, que es Punta Cana. Pero tiene un costo, un costo alto. Claro. Lo que tenemos que ver es con quién queremos seguir hacia adelante y de qué manera nosotros no destruimos o quemamos naves innecesariamente. Ese no debe ser el costo. En mi caso, tú sabes que en un momento mi papá y mi mamá vinieron a vivir con nosotros, ¿verdad que sí? Tuvieron sus últimos años. Y hay algo que nos dijo el geriatra precisamente. Ustedes van a pagar un costo. Pero no solamente ustedes van a pagar un costo, sus hijos van a pagar un costo. Y nosotros hicimos una reunión familiar, ¿verdad? Y en ese momento dijimos, estamos dispuestos. Así que para responder la pregunta, debemos mirar la vida, lo que tenemos, y comenzar a hacer un análisis de qué manera esta vida va a ser impactada, qué cosas en esta vida son relevantes
y me van a acompañar, sea lo que sea que yo emprenda en este momento, y cuáles estoy dispuesto a abandonar y qué ajustes estoy dispuesto a hacer. Hay tanta sabiduría en lo que tú acabas de decir, y pensando en mi propia vida, hubieron decisiones donde yo debía hacerme esa pregunta y no me la hice. Asumí quizás mi personalidad de pionero y de seguir lo que sea, y he pagado un precio, a veces el que no debí pagar. Porque, por ejemplo, yo me he dedicado a desarrollo de personas, ¿verdad? Con nuestra fe y organizaciones asistiendo las necesidades de los demás. Pero como tú acabas de decir, eso ha significado un precio para mis hijos. Y a través de los años, pues ellos han tenido que pagar ese precio también, que hoy hubiese querido yo ir atrás y haberles preguntado o haberlo puesto en la mesa y hacerlo de manera más consciente o más intencional. Así que quizás mi historia ya pasó ese momento. Yo pagué el precio y lo pagaron todos los que están conmigo. Y a mí me ha pasado igual. Ya. En diferentes sentidos, ¿entiendes? Todo, sí, yo creo que... Pero tú sabes que podemos aprender por experiencia y por sabiduría. Y esto que estamos haciendo es para que a otros quizás no les pase. Que aprendan de la experiencia nuestra de manera sabia. El sabio dice, voy a observar lo del otro y voy a aprender de ahí. No tienes tú que caer en el hoyo como caí yo. Entonces, por eso estas conversaciones son tan importantes, pues tú estás dando en el clavo. Yo hubiese querido haber oído esta conversación 20, 25, 30 años atrás, pero esto nos ha permitido pasar y pagar los precios que quizás no teníamos que pagar, pero podemos, por nuestra experiencia, evitarle a otros los precios que no deben de pagar, pero que también que estén claros en los precios, los costos que sí tienen que pagar. Sí, y voy aquí a meter un poco por los pelos una frase que alguien con mucha sabiduría me dijo. Me dijo, cuando tú vas a hacer algo, eso tiene un precio y va a tener el mismo precio. Tú escoges la moneda con que lo pagas. ¿Y qué significa? Si no estás dispuesto a considerar antes de dar el paso, de involucrarte en un proyecto, el costo, quizás cree que no está pagando el costo y le da para adelante, lo va a pagar después. Así es. Y lo va a pagar con creces. Tú sabes que hay un término que de nuevo en inglés se usa, pay now, play later, o play now, pay later. O sea, si pagas el precio ahora, vas a jugar más adelante. Pero si juegas ahora, vas a pagar el precio más adelante, y el precio, mientras más tiempo pasa, más alto es. Sí, entonces en sentido general debemos seriamente considerar el precio que hay que pagar, sí, claramente. Sí. Entonces tenemos tener un interés genuino, ¿verdad? Sí. Próximo paso, considera. Sí. Inclusive la Biblia habla de eso, de que cómo te puede, claro, cómo te vas a hacer a una guerra sin saber con qué cuenta. Mejor, si tú no tienes los soldados necesarios, ve y haz la paz de alguna forma. Y nadie construye sin saber los materiales. El costo y eso es visible en nuestros países subdesarrollados. Uno va por los campos y ve los proyectos a medio hacer porque se acabó el dinero, porque no dio. Porque eso pasa con nuestros proyectos de vida, porque nadie se sentó a decir, este es el costo que tengo que pagar. Un costo bueno puede ser, esto no me va a hacer rico, ¿entiendes? Voy a estar en paz con eso. ¿Cuántas otras cosas? Pero lo importante es saber. Entonces tenemos esos dos pasos. ¿Qué tú dirías que es un próximo paso? O sea, tener un interés genuino, número uno. Saber qué precio vamos a pagar. ¿Cómo nos vamos involucrando? Sí. Yo tengo dos más en mente en este momento, y van de la mano. Uno de ellos es no ceder a la tentación de apresurarte en hacer cosas por la gente sin involucrar a la gente. Fíjate cómo uno habla tan fácilmente con identifiqué necesidades. Y tú sabes si esas son realmente sus necesidades. A veces cuando a veces nos hacen un regalo y dicen, mira, a ti te hace falta una camisa. Y mira, ese dinero te lo doy, pero es para una camisa. Y hay que respetarlo. Pero dice, pero es que yo no tengo zapatos. Yo tengo 2 camisas por lo menos, pero no tengo un par de zapatos. Pero tengo que comprar una camisa porque él decidió que era una camisa. A veces como actuamos un poco así. Y voy a unir, lo podemos comentar. Vamos a definir ese. Ese es la identificación de la necesidad. O sea, el proceso de identificar la necesidad a la que vamos a real.
y tener cuidado de que no sea una proyección mía, de lo que yo, a mis valores. Conforme a mis valores, o lo que yo quisiera hacer, o lo que yo quisiera ver. Entonces estaría imponiendo mi punto de vista, mi necesidad. Entonces, es que yo puedo ir a un lugar muy vulnerable y yo decir, es que yo no puedo dormir en una habitación sin aire acondicionado. Exacto. Lo que ellos necesitan es un aire acondicionado. Correcto. Excelente. Entonces exagerando, ¿verdad? Pero excelente ejemplo, porque tú estás viendo desde tu necesidad y desde como tú lo vieras. Pero lo que tú estás implicando es que debe de haber una intencionalidad, de nuevo para usar esa palabra, en determinar la verdadera necesidad. Y por eso es importante, hay un material llamado Impacto Colectivo, precisamente, que lo estudió la Universidad de Oxford, y con eso ellos entran a comunidades a hacer transformación. Que uno de los puntos primordiales de todo es que tú no llegas a imponer nada. Tú tienes que identificar las personas de influencia de tu comunidad, todas. Y de ello, y de discusiones, de hablar con ellos, entonces determinar cuáles son las necesidades que la misma comunidad ha identificado. Así que ese es el paso. Sí, y fíjate cómo hablaste de identificar, serían líderes comunitarios, ¿verdad que sí? Y eso es importante porque si bien creemos en la voz de todos, no todos tienen la misma voz, ¿verdad? No todos son capaces de comunicar realmente y hay dones, y hay talentos. Entendiendo que el liderazgo es influencia, o sea, estamos buscando los influenciadores. Sin perder de vista en que en momentos hay que ir hay que conocer. Hay que conocer a los que supuestamente tienen menos. Correcto. Para ver si el mismo liderazgo es un liderazgo saludable. Correcto. Porque aunque todo se basa en la confianza, no somos simplemente crédulos, ¿verdad? O personas que creemos todo lo que nuestros ojos ven. Hay lugar para percatarnos de que ciertamente hay una confianza en ese liderazgo comunitario. Correcto. Pero sí, la idea es mirar la necesidad conforme a lo que ellos entienden que es su necesidad. Obviamente, en conversaciones es posible que podamos ayudarlos a tener una mejor visión, porque ellos mismos pueden estar confundidos del camino que deben tomar. Y yo quiero que aterricemos de manera muy práctica, ahora que estamos entrando en el tema de identificar esas necesidades, y quizás hablemos de algunos de los ejemplos de los proyectos en que estamos envueltos y cómo hemos ido tratando de identificar esas necesidades antes de actuar sobre ellos. O sea, ¿qué tú puedes decir de cómo hemos ido en algunos de esos lugares tratando de identificar esas necesidades? Sí, quizás voy a hablar de un ejemplo en particular. De una experiencia que me llegó a la mente. Hace muchos años nos hemos estado involucrando, y en este caso es una iglesia donde yo sirvo, ¿verdad? Que por situaciones coyunturales identificó una comunidad que podía ser ayudada. Fue foco de nuestro interés. No voy a dar todos los detalles. En ese momento, alguien en particular fue que llegó a ese lugar y dijo, yo quiero involucrarme con ellos. ¿Por qué razón? Bueno, resulta que era una comunidad donde una muchacha doméstica de su casa vivía. Y normalmente estos esfuerzos o estas iniciativas comienzan con una situación coyuntural, ¿verdad? Y hay una conexión humana. Y esa fue la conexión. Ellos comenzaron a visitar, su esposa, esa comunidad, y llegó un momento que tomó un lugar en su corazón, sí, y dijeron, queremos hacer. Se apasionaron. Sí. En ese momento yo le dije las siguientes palabras, que no se me olvidan. En primer lugar, te felicito, qué bueno, siempre es bueno todo esfuerzo, pero debes considerar, número uno, que son personas. No es como cuando uno toma un gatito y dice, ay, no lo quiero, tú lo quieres. Cuando uno se involucra con seres humanos, ellos comienzan a confiar en ti y ponen su expectativa, no lo defraudes. Esto es algo a largo plazo. Lo segundo que le dije en ese momento, no esperes que otros tengan la misma pasión que tú tienes, porque uno se involucra en algo contando con, cuenta contigo y sigue
sigue hacia adelante. Si lideras bien, influenciarás a otros en tiempo. Pero no debes tener esa expectativa de que la gente va inmediatamente a tener la misma pasión que tú. Sí, y en tercer lugar, no vayas como el que va a enseñar, el que va a ofrecer soluciones, sino también con el deseo de aprender y ser enseñado. Siempre esto es algo de dos vías. ¿Qué tiene que ver eso último que estoy diciendo? Que es parte del proceso de ayudar. Es también llegar cuando llegas con lo que se llama una entrada humilde. Una vez escuché, y yo no sé si esto es cierto, que los elefantes, cuando hay uno que se va a integrar a una manada que está bebiendo agua en un lugar, no llega de frente porque lo atacan. Dice que se va metiendo de espaldas. Y eso le llaman un acercamiento humilde. Entonces, a las comunidades llegamos de esa forma. Yo vengo porque creo que tengo algo que dar, pero creo que tengo mucho que recibir. Entonces, con más oídos que boca. No te imaginas el valor que tiene entender ese concepto, porque estás describiendo lo contrario al colonialismo. Exactamente. O sea, y el colonialismo de llegar e imponer mi forma de ver las cosas, mis formas culturales, mis formas de gobierno, lo que está haciendo es contrario a todo eso. Sí, o sea, lo que pasa es que hay una conexión que realmente es forzada, pero parece muy natural, de decir que si yo soy un líder, significa que impongo mi visión y mi criterio. Y en un sentido pudiera ser verdad, pero mi visión está desconectada de la comunidad a la que yo voy a ayudar. Yo no he podido construir una visión adecuada realmente, así que debo, yo creo que el ejemplo perfecto es el mismo Señor Jesucristo. La forma como él vino no fue aplastante. Dice que él se hizo hombre, se hizo siervo. Así es. ¿Verdad que sí? Para levantarnos entonces. Entró de espaldas. Entró de espaldas al mundo. Así es. Entonces, dame un par de cosas prácticas sobre ese proceso. Porque de manera muy natural vemos las cosas con nuestros lentes. O sea, esto me funcionó allí y lo voy a presentar aquí. Yo veo la necesidad, esto es lo que se debe hacer. Dame un par de pasos prácticos de cómo se ve ese proceso de entrar de espaldas, de venir con esa postura de humildad para identificar las verdaderas necesidades de una comunidad, de un barrio, de una cuadra. Sí, yo creo que lo primero es volverse parte de la comunidad. Eso es difícil, pero quiero que se tome en su justa dimensión y desarrollar esa relación. Sí, pero eso da credibilidad. Esa relación de iguales. Claro, porque da muchísima credibilidad. Mientras no lo vea como iguales, no le voy a poder Nosotros servir. llamamos a eso encarnacional. Mira. Porque encarnacional es cuando tú te haces igual que ellos. Tú acabas de mencionar el mejor de los ejemplos. O sea, cuando Dios quiso venir a tener algún tipo de comunión con nosotros, ¿qué hizo? ¿Cómo vino? ¿En forma de qué? Sí, de hombre, nosotros, de hombre. O sea, se hizo igual a la comunidad a la que quiere servir. Sí, y ahí hay un termómetro. Cuando comenzamos a tener conversaciones significativas para mí con personas a las que yo estoy ayudando, yo creo que ya estamos en el nivel. Yo valoro mucho sentarme con viejitos en comunidades. Hace un tiempo, hace un par de años fui a creo que Yuma, cerca de Sánchez, por ahí metido, y había un señor de cerca de 91 años y estaba en una mecedora. Era el abuelito de alguien. Yo me sentí, comenzamos a hablar. No había estudiado nada. Cuánta sabiduría. Y cuando uno comienza a apreciar los valores de la gente a la que le sirve y los ve como iguales, yo creo que ya estamos en condición de comenzar a trabajar juntos. Excelente. Recordemos que dijimos, no venimos a imponer cuál es la necesidad, venimos a ver realmente cuál es la necesidad que en gran medida va a surgir de conversaciones, claro, de mirar, obviamente, pero cuando yo miro y veo las necesidades, lo que yo creo que son, debo hacer preguntas. Así es. Eso es importante. Hacer preguntas. Preguntas que no induzcan una respuesta. Que no estemos dirigiendo la pregunta a una respuesta específica. Eso. Exactamente. ¿Verdad que ese micrófono es negro? Exacto. Obviamente tú vas a decir que sí. Exacto. Sino abierta. Sí, abierta. Wow. Yo veo que ustedes van y salen de la casa, van a hacer sus necesidades.
eso obedece, cuéntame de eso. Sí. Porque yo pudiera decir, ¿y usted no sería mejor tener un baño dentro de la casa? Ya eso, ya yo contaminé la pregunta. Una respuesta, exactamente. Oye, qué importante esa parte del proceso. Asegurarnos de escuchar, asegurarnos de no imponer, asegurarnos de ver cosas con empatía, asegurarnos de ver cosas, tratar de verlo a través de los lentes de los demás. Entonces, ¿qué próximo paso? Ya nos sentamos, ya conversamos, ya como que vamos tomando un entendimiento de lo que la comunidad siente que necesita. ¿Cómo pasamos de ahí? Yo voy a decir algo ahora, que si lo organizamos debería ir antes. Pero creo que no, que es el momento preciso de decirlo. Y es estar dispuestos a sufrir de ellos. Fíjate que hablamos antes de pagar un precio. No siempre a quienes servimos nos van a devolver. Nos van a devolver. Es más, posiblemente recibamos más impacto negativo en nuestras vidas de aquellos a quienes servimos, que a veces tenemos la dicha, y es una gran dicha, de poder ver el beneficio y cosechar. Agradecidas. Y que estén conscientes. Pero no sé cuál ha sido tu experiencia. Y de nuevo, ahí volvemos a la escritura. Mezclada. Pablo dice algo a los corintios, que aunque mientras más los ame, me amen menos, dice él. Wow, parece ser que por yo quererlos tanto, cada vez ustedes son más hostiles a mí. En otras palabras, que no tengamos una motivación oculta de que como estamos dando todos estos pasos y lo estamos dando bien y estamos conversando, eso no genera una respuesta específica, no necesariamente. No. Va a venir, obviamente, va a haber un fruto de todo ese esfuerzo. Claro. Porque lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Pero lo que tenemos que estar claro es que no necesariamente ese fruto va a venir de donde pensamos que debe de venir. Y no necesariamente uno de esos frutos va a ser la gratitud. ¿Entiendes? Puedes hacer que una comunidad florezca. Bueno, pero eso lo vemos a cada rato. No conozco muy bien mucho de historia, pero parte de lo que he escuchado a algunos historiadores decir es que mira todo lo que hizo Juan Pablo Duarte después, por nuestra nación. Sin embargo, ¿cómo murió? ¿Cómo murió? Así es. ¿Me entiendes? Sí, entonces, sí. Eso es... ahora estamos hablando de tener claro, y volvemos a la motivación, el tema de que tenemos que trascender nuestra vida. O sea, estamos sembrando, no necesariamente vamos a ver todos esos frutos. Tú que eres músico y yo que hemos caminado por ahí ese camino, te va a interesar muchísimo esto, si es que no lo habías oído. O sea, que nosotros veneramos a Juan Sebastián Bach, que es padre de la música barroca y todo lo demás. Pero Bach tuvo unos hijos que también fueron muy talentosos. Y realmente, cuando Bach muere, ya está olvidado, porque había uno de sus hijos que descolló tanto que era el que decían, este es el próximo, este es el que lleva. Después que Bach muere, que se descubre todo su trabajo y cómo él era profesor de mucho de eso, entonces que se le levanta el sitial que hoy tiene. Exactamente. Y la historia está llena de esos ejemplos, que en otras palabras, esto no lo debemos de hacer porque vamos a ver el resultado necesariamente con nuestros ojos, sino tenemos que tener una convicción de qué es lo que debemos de hacer correctamente. Entonces, obviamente tú y yo tenemos una razón de hacer las cosas simplemente por convicción, que es nuestra fe, ¿cierto? Así es. Y para nosotros nuestra fe es suficiente porque entendemos que estamos viendo algo eterno. Pero quizás hay personas que nos están viendo y quizás no han abrazado la fe, o ¿cómo podemos dejarle alguna herramienta? ¿Qué herramientas podemos dejarle para que puedan sentirse motivados a participar de una conversación de impacto comunitario? Bueno, basado en lo mismo, ¿estás dispuesto a sufrir o ya yéndonos más adelante? Sí, sí, más adelante ya. Siguiendo sí. Más adelante. Bueno, yo creo que de hecho, hace un tiempo que hablamos de una primera conversación que tuvimos acerca de la pasión, ¿recuerdo? Bueno, yo de mi parte creo que
involucrarnos en aquello, ¿verdad? Que nos haga sentido, no buscar atajos, mirar estos pasos. Esto no es comprensivo, ¿verdad? O sea, no incluye todo. Estamos hablando simplemente de Sí. apreciaciones personales, Sí. ¿verdad? Que nos han servido en la vida, no por los éxitos necesariamente. Se aprende más de los fracasos, ¿verdad? Así es. Estamos claros, si tenemos ojos para ver, oídos que puedan guardar y organizar eso en nuestros corazones. Y yo creo que es lo... pero diría eso, diría simplemente buscar personas que nos aconsejen bastante. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Cuando estamos en algo que solo nos hace sentido a nosotros, debemos, no debemos apartarnos, pero debemos poner un signo de interrogación ahí, ¿verdad que sí? Correcto. Porque, y sobre todo gente que nos aman, y seguir los pasos, no apresurarnos, no ceder a la tentación de avanzar precipitadamente. Vivimos en una generación sobre todo de microondas, de cosas instantáneas, ¿verdad? Los grandes cambios, me parece, e impactos en comunidades y en individuos se logran a través del tiempo, mucha dedicación, sacrificio, diligencia y disciplina, ¿verdad? Sí. Imagínate tantos elementos que pudieran validar una persona, entregar su vida a proyectos de transformación. ¿Y en qué proyectos estás ahora, Raúl? ¿Involucrado? Bueno, son varios. Pero precisamente ahora estoy con un grupo de 30 personas, vinimos de los Estados Unidos. Mira, me ha llamado mucho la atención trabajar en batallas. Te voy a decir quizás de dónde nace mi motivación. Una vez yo tuve el enorme privilegio de conocer a la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, la historia de ella es una historia extraordinaria. ¿Conocerla personalmente? Sí, bueno, no de ahí, pero estuve en una conferencia donde ella estuvo, en Chicago. Entonces, su testimonio a mí me impactó, que quizás es algo que me empezó a dirigir en todo esto, porque ella estaba en una orden en Suiza muy cómoda. Entonces ella le pide a sus superiores que por favor, que la envíen al peor continente. Ella está muy cómoda en Suiza, que la envíen al peor continente. Pero en el peor continente, que la envíen al peor país. Pero en el peor país, que la envíen a la peor ciudad de ese país. Disculpen los indios. No estamos diciendo peor en el sentido peor de condiciones más vulnerables, donde se necesite más ayuda. A eso me refiero, donde se necesita exactamente. Gracias. Esa ciudad. Pero cuando llega a esa ciudad, ella quiere que la dejen en el peor o en el barrio de más necesidad de esa ciudad. Pero cuando llega al barrio de más necesidad de esa ciudad, de ese país, de ese continente, trabajar con las personas más vulnerables de ese lugar. Y sabemos el resto de la historia. Ella eventualmente logra ir a Calcuta y trabajar con los leprosos. Ella no tenía ningún interés de crecer, de que venga. Ella simplemente siguió esa pasión, que es lo que estamos hablando, siguió su corazón de hacerlo. Eventualmente esa pasión es contagiosa, logró personas a su alrededor y se formó esa orden. Retorno a mi caso, ¿verdad? Eso me sembró algo y yo dije, ¿cómo se vería eso en mi vida? Entonces yo como dominicano empecé a pensar, hay mucha necesidad, ¿no?, en nuestro país, pero conociendo el tema haitiano me agarró mi corazón. O sea, personas que no tienen quizás ciudadanía ni en su país o no tienen volver ni aquí, condiciones muy limitadas. Entonces, tú recordarás, un día íbamos camino en la carretera del Coral y yo te hablaba de eso y tú me decías, yo conozco una comunidad. Y entonces ese fue el inicio realmente de... Tú decías ahorita tener el interés. Cuando está ese genuino interés y tú abres tus oídos, cosas van a suceder. Y tú vas a oír una conversación, vas a hablar. Entonces, esa conversación contigo fue el inicio de algo nuevo para mí, que es entrar en comunidades, ya no es una, son varias, donde asistimos de muchas maneras. Pero quiero decirte que no hemos llegado a donde queremos llegar. ¿Sabes por qué? Porque ¿Pero a dónde han llegado? Bueno. Porque yo lo sé y tú lo sabes. Lo estás asumiendo. Bueno, ok.
Y no vamos a decir, haga un clic aquí para saber a dónde hemos llegado. No. Bueno, estamos asistiendo con bienes, estamos asistiendo con ayuda médica, estamos asistiendo con ayuda, estamos empezando con micropréstamos, estamos asistiendo a ancianatos que estamos construyéndole sus espacios. Pero no solo en Batelles. Usted está sirviendo en muchos lugares. Sí, pero mayormente en Batelles. O sea, me quiero asegurar para no perder ese origen de encontrar personas. Porque fíjate lo que pasa. Nosotros estamos sirviendo varios ancianatos. Pero ancianatos, por ejemplo, que son mayormente haitianos y dominicanos, es del cielo a la tierra. O sea, por más necesidad que haya en un ancianato dominicano, algo tiene. O sea, alguien se preocupa o lo que sea, pero cuando están sin ninguna ayuda de ningún gobierno, ni mucho menos. Entonces, eso, cada vez que yo pienso en los Batelles y en lo que estamos haciendo ahí, me conecto con la historia de María Teresa de Calcuta. Porque pienso, wow, quizás sí podemos hacer una diferencia. Entonces, entre los frutos que estoy viendo es que lo que tú dices, cuando tú tienes esa pasión, eso es contagioso, entonces ya vienen más. Yo estoy viendo con más grupos, más personas de influencia, más personas. Entonces, eso me llena de emoción, porque pienso que nos estamos dirigiendo a hacer un impacto en esas comunidades. Sí. Y el impacto en el tiempo. Quiero aprovechar que dijiste que el interés hace que aparezcan cosas. Yo creo que el interés es la llave de la oportunidad. ¿En qué sentido lo digo? ¿Te ha pasado cuando te llama la atención un vehículo que lo quieres comprar, que de repente lo ves en la calle? Todo está. En cambio, ¿te ha pasado que has llegado a un lugar y te vas y te dicen, ¿conociste o viste tal cosa? No, pero estaba delante de ti. No lo estaba justo buscando. donde tú estás. Exactamente, no lo estaba buscando. Cuando hay un interés, inmediatamente brotan las oportunidades. Las oportunidades se han abierto delante de mis ojos de una manera extraordinaria. Yo sí, te cuento, tomé una gran determinación, porque hay proyectos que tú no sabes, o sea, pero yo tomé una gran determinación que es realmente en mi oración con Dios. Yo le he pedido, y es que cada proyecto que nosotros nos involucremos como organización sea a través de una relación significativa. En otras palabras, puede que haya un proyecto muy lindo en algún sitio, pero si yo no conozco quién está involucrado, quiénes han estado trabajando ahí, quién tiene corazón por eso, que yo conozca, de tiempo. Por ejemplo, como el caso tuyo, que tenemos todos estos años conociéndonos. O sea, y yo le digo a la gente, a donde Héctor me diga, yo voy. O sea, porque tenemos esa relación, y así tengo otras personas. Donde Roberto me diga, mira, trata de ver qué puedes hacer por este proyecto. No por el proyecto, ya no tanto por el proyecto, sino por la relación significativa. Entonces, me estoy dejando guiar por eso. Sí. Y hasta ahora... Sí, esa es una buena garantía, un buen indicador. Me decías hace un momento acerca de los pasos, de que para involucrarnos con una comunidad, ¿qué le aconsejaríamos a alguien? Ahora que estás hablando de proyectos, yo sí tengo algunos consejos en ese sentido. Lo voy a decir muy rápidamente. Primeramente, cuando nosotros decimos sí, me voy a involucrar, digamos que ya lo tenemos en mente. Yo creo que debemos visualizar el final del proyecto. La visión siempre tiene que ver, en principio, con una visión a largo plazo, que luego se traduce en visiones a medianos y corto plazo. O sea, la visión no puede ser pequeña, ¿verdad que no? La visión tiene que ser... más grande que nosotros. Está aquí y lo veo allá, más grande. O sea, mi mano actualmente debe bajar a donde está, y es mucho más bajo donde yo estoy, y mi otra mano debe estar... Y si la visión solamente se puede realizar contigo, es muy poquita. Exactamente. O sea, estamos hablando de involucrar otras personas, equipos de personas. Y yo diría que inmediatamente comienza a convertir esa visión en una realidad dentro de ti, ¿verdad? Visualízalo a nivel de detalles, de pasos a dar, de estrategia y todo eso, aunque no se puedan realizar. Y lleva el proyecto hasta donde lo puedas llevar. Yo creo que hemos hablado de eso en el pasado. La razón por la que, volviendo a la comunidad donde comenzamos a involucrarnos, la misma que te dije, y esto es en Villa Altagracia, ocurrió algo muy interesante. Y es que yo he visto
personas que tienen sueños y dicen, bueno, estamos aquí alquilados porque necesitamos comprar un lugar, pero cuesta mucho, entonces hasta que no consigamos los recursos, no vamos a ponernos en eso. Eso es equivocado, porque inmediatamente te está cerrando la oportunidad de ir en pos de algo que realmente es lo que tú crees que debes hacer. Yo siempre digo, donde hay visión, hay provisión. Es la visión la que debe de dirigir. Mucha gente deja que la provisión empiece para seguir la visión. Un visionario que conocí, que a veces pensamos en un visionario, una persona que es iluso, que sueña y nunca tiene. No, alguien que ha hecho grandes proyectos dice que los recursos siguen la visión. Así es. Exactamente eso mismo. Entonces, debes llevar el proyecto hasta un paso más del que puedas llegar. Es como tender a ir a un poco más adelante de los recursos que tienes. Y lo que sucedió en este proyecto es que comenzamos a comprar poco a poco el terreno, ya lo teníamos. Buscamos a alguien que nos hiciera el diseño, buscamos a alguien que nos hiciera un presupuesto. Pero ¿por qué ustedes están haciendo eso si no hay recursos? Bueno, porque estamos avanzando y eso lo podíamos hacer hacia adelante. ¿Sabe qué sucedió? De repente apareció alguien que quería invertir en un proyecto y había 5 instituciones a las que le propusieron el proyecto y la única que estaba lista éramos nosotros. Y además teníamos tiempo trabajando en la comunidad y eso era un detalle importante. Sí. Estábamos trabajando en la comunidad, teníamos el lugar, teníamos el proyecto, teníamos el diseño, teníamos el presupuesto, solo faltaba el dinero. Pero estábamos listos para recibir el dinero. Excelente. Entonces, además, si tienes carencias, debes cuantificar la carencia. Si alguien te pregunta cuánto necesitas, tú no puedes ir a hacer cálculos. No, ya tú no puedes devolverte, perdiste la oportunidad. Así es. Entonces, es parte incluso de lo que te va a decir si te estás involucrando en lo correcto. Porque si estás en el camino correcto, es cuestión de tiempo a que ocurra el próximo paso. Así ¿verdad? Pero te puedes dar cuenta que has desperdiciado todo. Pero lo que he visto es que normalmente cuando las personas caminan en una dirección, dando los pasos que deben dar e yendo aún más allá, lo que sigue es que se van abriendo puertas. Héctor, yo creo que no estamos hablando de darle para allá. Que no importa nada. No es eso lo que estamos diciendo, ¿verdad? No, dar los pasos, pero bueno, Moisés puso el pie en el Mar Rojo y después se abrió. Vemos, eso es así. O sea, el paso de fe hay que darlo primero. Y eso va con todo, con los proyectos, con los visionarios, con involucrarte. O sea, no esperes una luz del cielo y oírlo audiblemente. Sí. Empieza a organizar esas cosas y los recursos van a seguir. Sí, yo creo que hoy en día hay personas que darían consejos como piensa en grande y haz cosas grandes. Yo no creo, porque el 99% de la población del mundo nunca va a hacer cosas tan grandes. Sin embargo, su paso por la tierra puede ser muy significativo aún en cosas pequeñas. Yo diría, no busques cosas grandes, pero no temas cuando tu visión te lleva a hacer cosas grandes, que es diferente, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus proyectos, cada quien tiene su propósito particular en la vida, y si no fueran por esos pequeños, ¿verdad? De hecho, María Teresa de Calcuta, yo no creo que... fíjate, su visión era tan pequeña que vino a ser muy grande. Así es. Ella no empezó diciendo, quiero hacer esto. Algo grande, no. Así es. Lléveme al lugar más insignificante para hacer la labor más insignificante. Correcto. Y de repente, como son las cosas, era una gran visión. Así es. Y yo creo que de eso se trata. Y por eso es que es importante el impacto en la comunidad, porque nos lleva a tener real trascendencia, a dejar un legado. Cuando estamos dispuestos a hacer lo que nadie hace, cuando estamos dispuestos a ensuciarnos las manos por personas que para otros no valen la pena, a la vez nos estamos catapultando, ¿verdad?, en un nivel de trascendencia que va mucho más allá de lo que nosotros podamos disfrutar en esta vida. Pues yo creo que ese punto final de eso vale la conversación, pena. Claro, pero qué bueno, creo que estamos logrando el objetivo, que es empezar a poner nuestro corazón y confiar que personas puedan tocar esos pasos y moverse conforme a su propósito.
y hacer el impacto de su alrededor. Y como tú dices, ese impacto, tú eres una persona, 2, 5, 10, no sabemos hacia dónde llega. Con esta historia termino esto, que tú seguro conoces. Había un predicador en los Estados Unidos en los años 30 que andaba por las ciudades predicando, encontrando personas receptivas a su mensaje. Entonces dio una campaña de una semana en una ciudad de Carolina del Norte. Y bueno, la idea es que las personas respondan a ese llamado de fe, ¿no? Y nadie respondía al llamado de fe, excepto que la última noche un joven pasó y recibió ese toque de hacer algo con su vida diferente. Pero ese señor que dio el mensaje pensó que fue un fracaso todo lo que hizo, que su inversión no valió de nada, ¿verdad? Pero qué lejos estaba de la realidad. Ese joven que pasó, su nombre, Billy Graham. O sea que no sabemos. Tú haces lo que tienes que hacer. Tú caminas con la visión. Tú tratas de hacer impacto a tu alrededor. Yo espero que nuestros amigos de Un Momento para Líderes pues entiendan lo nuestro es entregar valor y estamos entrando en este espacio donde queremos comunicar vivencias. O sea, no estamos hablando de teoría. Estamos hablando de cosas en que estamos involucrados, proyectos que estamos haciendo, pasos que vamos dando, errores que cometemos, cosas que vamos a enmendar. ¿Para qué? Para que tú lo puedas hacer mejor que nosotros. Gracias por estar aquí. No sé, Héctor, si quieres dar algunas palabras para... Sí, se trata de dar lo que hemos recibido. Y me encanta la frase de las Escrituras, que es mejor dar que recibir. Y siempre le pongo este apellido, porque dando, recibimos, seguimos creciendo. Esta vida vale la pena vivirla conforme a esa visión, ¿verdad? Así es. Así que te animo a empezar a considerar estos pasos y déjanos saber, envíanos un mensaje. Mira, este es el punto que me tocó, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que quiero realizar. Cualquier pregunta que tengas sobre nosotros, sobre nuestros proyectos, no estamos vendiéndote nada. No estamos diciendo que te metas en este proyecto, aquel. Como dijo Héctor, nosotros nos preocupamos por visión. Los recursos llegan. Y así ha sido hasta hoy y yo sé que seguirá siendo. Gracias por estar con nosotros.